6:35, ya está con nosotros Vero Rocha en primera persona. ¿Cómo estás, Vero? Feliz arranque de año 2024. Hola, David, feliz año. Pues con muchos pendientes y con muchos temas interesantes, como el que les traigo el día de hoy, que ya habíamos sacado algo en Telediario acerca de cómo le hace la gente para ir a trabajar y en qué condiciones va, ¿no? Ya habíamos hablado del tema de salud mental y no propiamente de quienes están medicados con medicamento controlado, es decir, que regularmente van dopados, pero estamos hablando de personas, hombres y mujeres que consumen droga, ¿no? Incluso sacamos antes del cierre del 2023, sacamos una pieza periodística en donde los albañiles de la comarca La Gomera aceptaban que pues le entraban a la marihuana para poder trabajar. Que es un tema que están enfrentando los patrones, por así decirlo. Exactamente. Porque pues resulta que les hacen antidoping y se dan cuenta que eran Ahora, más de los que creían. Estamos hablando de la marihuana por decirlo menos. Y lo más, digamos, lo más leve de todo este engranaje que tiene que ver con las adicciones y luego que entran a trabajar. Porque también sabemos que sobre todo en las maquiladoras, ¿no? Los obreros pues están enfrentándose con situaciones adversas de la vida que luego tienen que recurrir o prefieren recurrir al cristal, al fentanilo, y otras drogas que no son tan, bueno, así lo promocionan, ¿verdad? Que no son tan naturales como la marihuana. A ver, es que hay un tipo de trabajo o una rama del trabajo que requiere del esfuerzo físico. Un ejemplo, estar despierto. Un trailero, ¿no? Que podríamos decir que el 99% de los traileros, sin demeritar la chamba que hacen, pero se avientan 14, 20, 25 horas consecutivas manejando y que requieren de sustancias como son las drogas o algún tipo de droga para poder mantenerse despierto. O otro tipo de trabajos donde requiere esfuerzo físico, ¿no? Como el albañil, que dice, pues es que para cargar esa tina, ¿no? Con tanto cemento, con tantos luego bultos, mal comidos pues, y mal dormidos, ¿no? Que necesitan mucha energía. Fíjate que yo creo que apenas les está cayendo el 20 a los empresarios acerca de... que siempre ha sido, ¿no? Exacto, pero hasta ahora tienen conciencia de qué plataforma tienen como trabajadores y los obreros y en qué condiciones están trabajando. Y me pareció muy importante y peculiar la declaración que hizo el presidente de la Canacintra, Torreón, en donde ellos ya empiezan a contemplar de manera seria que se haga una especie de centro de rehabilitación. Yo no creo que sea un centro de rehabilitación, probablemente sea un módulo en algunas empresas para poder darle a la detección y al tratamiento para sus obreros. En este caso, bueno, pues los que consumen de una y los que consumen de otra. En alguna ocasión, en cambios, hablamos del tema de adicciones y del Centro de Integración Juvenil nos hablaban acerca de esta parte funcional de las personas que consumen, que son adictas, es decir, que son adictas a sustancias adictivas, en donde te dicen, bueno, pues estás en este proceso, pero te voy a acompañar para que seas lo más funcional y productivo posible y marcar algunas horas y algunos espacios para que pues la sigas consumiendo. Sí, ahora, hay una diferencia entre el adicto y el que consume, ¿no? Porque probablemente si hacemos un antidoping, por ejemplo, en una empresa como esta, ¿no? Igual nos sorprendemos, ¿no? Decimos, claro. Pero resulta que no son adictos, ¿no? Que algunos de ellos simplemente pues la han consumido 1 o 2 veces por año, pero pues en la prueba va a salir. Sí, exactamente, porque el punto medular aquí es donde los empresarios, los empleadores están cayendo en la cuenta que hay algunos trabajadores y trabajadoras que dependen de este consumo para ir a trabajar, ¿no? Como tú decías, para hacer algún trabajo de rendimiento, de esfuerzo o de energía que requiere la empresa. Sí, un mesero, por ejemplo, que tiene que entrar por una hora a las 7 de la tarde, pero que su horario es, el bar cierra a las 2, 3 de la mañana, pero se tiene que quedar todavía a limpiar, al corte y demás. Y deja tú, pues, hay personas, yo me he topado, incluso ahora que tuvimos las posadas,
Yo me topé con personas que estaban de mesero y me decían, yo entro a trabajar ahorita a la 1:30, yo salgo de aquí, me voy a la 1:30 porque estoy de noche en tal empresa y luego me voy. Es decir, hay quienes incluso tienen más de un trabajo y que pues la necesidad te hace para poder cumplir aquí y al que sigue en las mejores de las condiciones. Entonces, me pareció importante. Sin embargo, ya Canacintra de Saltillo dijo que ellos admitían la situación que estaban viviendo, pero que ellos no le entraban a esta posibilidad. Es muy complejo, ¿no crees? Sí, a esta posibilidad de poder tener este centro de rehabilitación, que insisto, a lo mejor no es un centro, a lo mejor son módulos, en donde que se contempla la detección y el tratamiento, porque dice Canacintra Saltillo, tenemos que ser sinceros, nosotros no podemos absorberlo, pero además el Estado tiene instituciones que pueden atender y dar servicio. Entonces no sería tan necesario nosotros hacer ahora la construcción de este centro. ¿Por qué digo que es tan complejo? Porque no sé qué tanto, por ejemplo, el patrón, pues una cosa es el run, lo que se escucha, lo que se ve, lo que evidentemente no es una realidad, pero el ya tenerlo comprobado, a lo mejor con un módulo, como dices, ¿no? Que se dedique a la detección, ya también el detectarlo, asumes una responsabilidad, claro, ¿no? Porque si me doy cuenta que una cantidad de 10, 15, 20 trabajadores están consumiendo, también ya estoy asumiendo la responsabilidad de entrar al tema del tratamiento. Incluso de estarlos ocupando. Sí, claro que sí, porque incluso aceptan ellos que hacen detección a través de antidoping cuando contratan a las personas, que los mandan llamar y pues están en un acuerdo para que puedan trabajar. Y lo hacen justamente por este lado de conocer qué plantilla laboral tienen, no tanto desde el aspecto de criminalizar a las personas. No, para nada. Pero sí me parece importante que probablemente lo que quieren hacer los empleadores, por lo menos el de Torreón, Canacintra Torreón, de ser conscientes de la situación que están viviendo y ver de qué manera van a poder conciliar no solamente con el trabajador, sino con esta práctica, ¿no?, de consumo de sustancias adictivas que lo llevan a trabajar. Sí, porque si tú haces un antidoping para rotar a tu personal, es decir, para limpiar, si no quiero gente adicta o no quiero gente que consuma, vuelves a contratar y probablemente te vas a dar cuenta que es la misma cantidad de personas que vuelves a contratar, ¿no?, por el tema del tipo de trabajo. Es correcto. Yo creo que aquí el desafío es entrarle al tema tan complejo de salud mental. Es decir, realmente qué estamos hablando cuando decimos salud mental, qué le compete al empleador, a los empresarios, porque me parece una idea innovadora, no sé qué tan efectiva, pero probablemente no sea un centro de rehabilitación. A lo mejor estamos hablando de horarios diferentes, rotación de personal, más robusto lo que es la contratación laboral en cuanto a salarios y prestaciones. Es decir, ver la salud mental desde otra trinchera y no solamente desde el centro de rehabilitación, porque todo tiene que ver con tu salud mental. Pero ¿no crees que sí es una línea muy delgada de criminalizar a la hora de que detectes a tus trabajadores? Porque, pues, no sé si hasta la ética entra para el patrón de decir, ¿cómo le hago para mantener, sabiendo de la información que ya tengo comprobada, para mantenerlo el día que pase algo, ¿no? Claro. Pues no sé si ya fue mi culpa por el haberlo mantenido, y si lo corro estoy criminalizando. Tiene tintes de violación a derechos humanos muy parecido a lo que se practicaba o se practica cuando las mujeres entran a trabajar y les practican la prueba de embarazo, por ejemplo, ¿no? Que se supone no debería de ser, pero pues te lo piden y tú, sin pensar en esta parte de va a ser una condicionante para que me contraten o no, resulta que por este motivo, si sale positivo, pues no te contratan, ¿no? Por ejemplo, en los años 90s, no sé si recuerdes o te tocó escuchar, porque estabas muy pequeño, en la comarca lagunera había una empresa refresquera ubicada en Boulevard Revolución, en donde firmabas un contrato
en donde si te embarazabas o te casabas, rescindían el contrato. Entonces todas eran lindas, jóvenes, ¿verdad? No me tocó, fíjate. Y sabías tú que todas las muchachas que estaban ahí eran solteras, ¿no? Porque era una condición. Era un requisito. Y era un secreto a voces. ¿Por qué? Porque lo veíamos inconveniente, pero pues dentro del marco jurídico pues no había ninguna violación a derechos humanos. Y hoy lo sabemos que sí. Sí, digo, también me he enterado que todavía recién en algunos empleos pues, te piden el tema de la prueba de embarazo. Del embarazo y del VIH. Ya. O sea, a ver si eres positivo y demás. Portador. Ajá. Entonces, digo, insisto, es muy complejo, ¿no? El tema. Muy complejo. Pero, como me parece que todo lo que hablamos, sobre todo en esta sección contigo, porque planteas a veces situaciones demasiado complejas, pero hay que entrarle en algún momento y de algún modo. El punto medular es que ya están aquí. O sea, las situaciones que estamos viendo que brotan apenas en los medios de comunicaciones que ya se están dando en la comarca lagunera, por ejemplo, probablemente sea de una manera muy distinta a la que vive Saltillo por el tema de las maquilas, yo quiero pensar, pero el consumo de fentanilo y el consumo del cristal es una alza preocupante, ya no digamos de la marihuana, preocupante en la comarca lagunera, en donde cada vez más las personas recurren a esta opción porque, como ya lo habíamos dicho antes, hay un déficit de psiquiatras. La consulta te cuesta 800 o 1,000 pesos, además del medicamento que te van a dar, y eso si te dan pronto consulta porque es de 6 meses en adelante. Entonces, no es una excusa, pero es una realidad que la bolsita que vas a consumir pues te cuesta 50 o 100 pesos y eso te va a permitir tener pues las próximas 24 horas del día para poder funcionar y para poder producir y para irme a trabajar. Entonces, esta parte de accesibilidad con con este consumo de sustancias adictivas nos está llevando a otro terreno muy complicado. Pues yo creo que se vienen momentos, como digo, complejos para la industria. Muchos desafíos, sí. Para las empresas, sí. Para los patrones, porque son momentos de decisiones, ¿no? El qué vamos a hacer y de qué manera lo vamos a hacer. Exactamente. Pero pues hay que tomar el toro por los cuernos. Exactamente. Más allá del nearshoring, yo creo que tendríamos que repensar en esta planta laboral, nuestros obreros, de qué manera están yendo a trabajar, en qué condiciones y cuál es la responsabilidad, no solamente de ellos, de la empresa, al conocer su situación. Sí, o sea, si nos pusiéramos a hacer la estadística, ¿no? de los consumidores de droga, creo que está sesgada porque no es el dato real, ¿no? Habrá muchas personas, o el dato vendrá desde una prueba de antidoping, pero la realidad es que conocemos muchas personas que evidentemente utilizan las sustancias y que pues no están en la estadística. Y eso me llamó la atención, fíjate, en la pieza periodística que presentamos en Telediario, que los albañiles lo dijeron aceptaban, ¿no? Abiertamente. Esto es normal en ese trabajo. O sea, con la mayor ligereza de, sí, yo lo hago. Entonces tú, pues realmente estamos... Ahora, el consumir no es delito. No. ¿Estamos de acuerdo? No. Entonces, a partir de ahí, yo pudiera aceptar, ¿no? Sí, me he metido esto, me he metido el otro. El tema que es el tráfico, ¿no? Y la venta, ¿no? La posesión, por ahí, dependiendo de las cantidades. Pero el consumo como tal, pues no hay delito. Entonces, pudiéramos caer en la criminalización cuando no hay argumentos para criminalizar, porque hasta donde estamos, pues no hay delito que perseguir. Sí, porque la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya lo ha puesto como parte de el libre desarrollo de personalidad para poder consumirlo. Yo te lo pregunto como tú que eres experta o un profesional de los derechos humanos o que has investigado mucho. Si a mí, ¿no? En un momento llega la empresa, pruebas sorpresivas, ¿no? Ajá. Estoy hablando de mí para no afectar a nadie, ¿no? Claro. Pues te van a picar. Y me pican y resulta que es algo que he consumido drogas, Ajá, ¿no? sí. ¿Pudieron darle de baja a una persona? Por ese hecho, como lo acabas de decir, no. Pero, por ejemplo, porque aquí eso es lo importante de conocer la actividad de las personas, porque hay empresas, muy poquitas, pero hay empresas que llegan a acuerdo con los trabajadores. Y uno de los acuerdos, que sí puede ser causa de baja, es que la consumas en el trabajo. Okay.
ahí sí pudiera ser, ¿por qué? Porque o que los efectos los traigas al trabajo, puede ser. o que haya un comportamiento, ¿no? Y que tenga que ver con el consumo de esa sustancia, por ejemplo, que eso sería muchísimo más complejo, porque pues tenemos un montón de actitudes, ¿no? No aptas, un poco agresivas, y a veces ni siquiera pues hemos consumido. Nada. Entonces, por el simple hecho de que salgas positivo en un examen, no es condición para darte de baja. Okay. Sin embargo, las condiciones en las que consumiste o en las que te presentes al trabajo. Exactamente, pudieran detonar en alguna amonestación administrativa o jurídica, o quizás en la baja, pero como tal en el consumo no. Porque incluso, vuelvo a lo mismo, hay personas que están bajo tratamiento psiquiátrico con medicamento controlado, que es netamente droga. Y que dicen, pues, por ejemplo, los deportistas, ¿no? Uh-huh. Que resulta que consumieron algún energético o alguna situación, pero que está penalizada dentro de la federación y pues están dados de baja. Entonces, sí, a los futbolistas les pasa mucho con el clenbuterol. Exactamente, ¿no? Que incluso hasta la carne lo tiene. Sí, que la carne todo porque no se cuidaron al momento de comer. Exactamente, y se jambaron más de la cantidad de vida. Entonces, sí tendríamos por lo menos que, como tú decías, no criminalizar, revisar la situación de una manera muy estricta, apegada a derechos humanos, para que las personas sean lo más funcional posible y que en la medida de lo posible puedan dejar de depender tanto del medicamento controlado como de la sustancia adictiva, para que hagan su vida de una manera normal, porque recordemos que nosotros podemos producir estas sustancias, la endorfina, la dopamina, la serotonina, todas estas las podemos producir, y a veces es donde está el problema, que no la produzco y la tengo que consumir. Muy bien, pues gran tema, ¿verdad? Como sí, siempre. Gracias, muy y amable. Seguramente hablaremos de esto sí, porque esto a un apenas futuro empieza. Corto, ¿no? Sí. ¿Pero dónde te encontramos? Estamos en YouTube, en Instagram y en X como Verísimo Rocha. Estamos subiendo todo el material, además que en Facebook como Proyecto Optimismo San Roberto. Gracias como siempre. Gracias, Excelente David. inicio de año. Igualmente. Vamos al pronóstico del tiempo con Abimael Salas. En Telediario Radio. El estado y pronóstico del tiempo.